Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Hassan, soy la voz de este canal y junto con Vlad, el autor, Hola. y Santi, la editora, Hola. somos el equipo de todos estos videos documentales en La Rata Gorda. Hoy queríamos hablar de dictadores, como siempre, pero por una muy especial ocasión vamos a dar espacio a un personaje también muy importante en la historia, el pirata. No el típico pirata con parche en el ojo y pata de palo y un perico en el hombro. Un pirata moderno, con computadora, mucho coraje y cero vergüenza. Solo el mérito de copiar y pegar el trabajo de otros y quererse convertir en la rata más grande de todas. De hecho, la rata más gorda de todas, más gorda que la rata gorda misma. Estamos pasando por momentos realmente difíciles y queríamos compartir esto con ustedes porque podría afectar nuestros videos futuros. El pirata en cuestión es un canal que se llama Tras la Historia, con más de 600,000 seguidores en Facebook. Si la miramos juntos, podemos ver que Tras la Historia subió 4 videos nuestros y que aparecen como suyos, simplemente tomados y pirateados de nuestro canal. Lee Kuan Yew, Kim Jong-il, Saddam Hussein y Deng Xiaoping. Si ustedes hacen clic en dichos videos, se van a dar cuenta que son idénticos al trabajo de nosotros, de principio a fin. Y el gran trabajo de esta página pseudo-histórica es solo ponerle subtítulos y además un poco antiestéticos. Una hazaña artística tan transformadora que es como si le pusieras bigotes a la Mona Lisa y dijeras en un tribunal que ahora es tu obra, que es tu propiedad intelectual y que tú mismo la creaste. Por supuesto, le pedimos amablemente a Tras la Historia hace unos días que eliminara esos reels, que los bajara inmediatamente de su sitio. Tras la Historia, por supuesto, no respondió. Vlad, el autor y la mente maestra de este canal, dejó reseñas en su página de Facebook y Tras la Historia los borró. Cobardemente, obviamente. Tal vez le parece divertido. Y lo seguirá haciendo hasta terminar de postear, piratear todos nuestros videos. Facebook no detiene a Tras la Historia y parece ser que este canal pseudo-histórico ha encontrado en la rata gorda a su gallina de los huevos de oro. Este tipo de reels, este tipo de páginas son realmente un peligro para todos los creadores de contenido que se esfuerzan todos los días en pensar, investigar, trabajar contenidos nuevos para poderlos publicar cada semana. Aquí en YouTube, nuestro documental sobre Saddam Hussein llegó a más de 330,000 visualizaciones. Y Tras la Historia, con su gran trabajo creativo, llegó a 2.2 millones de visualizaciones en su página de Facebook. Y como podrán entender, si de repente ustedes navegan por YouTube y YouTube les recomienda alguno de nuestros videos, pues si ya viste ese video en Tras la Historia, ya no será de tu interés en nuestro canal de YouTube. Muy probablemente ya no lo verás por una segunda vez y te perderás realmente del creador original de ese contenido, sin saberlo. Y eso destruye completamente nuestro alcance en YouTube. Porque si el algoritmo intenta mostrar el video a esas mismas personas y ellas lo rechazan, pues deja de impulsarlo. En menos de una semana, esta página logró más de 5 millones de visualizaciones con nuestros videos. Estamos hablando de cerca de $10,000 en daños potenciales. En pocas palabras, Tras la Historia trata de poner a dieta a la rata gorda. Quiere convertirnos en la rata flaca, pero con la ayuda de ustedes podemos evitarlo y seguir siendo la rata más gorda de YouTube. La rata gorda reportó la infracción de derechos de autor mediante los formularios oficiales de propiedad intelectual de Facebook, pero aquí es donde la historia se pone interesante. Las plataformas de redes sociales, excepto YouTube, suelen moverse extraordinariamente lento en derechos de autor. Tú reportas una infracción de derechos de autor y ellas la revisan urgentemente, pero con calma. Facebook especialmente puede tomarse semanas o incluso más de un mes para revisar estos casos. Pero si es urgente, porque esta página lo sigue haciendo constantemente y no le importa, y no parece que le va a importar, porque además ha robado contenidos de otros canales. Por apenas $630 al mes,
por suerte, el primer mes gratis, porque la tragedia también necesita que tu cartera se abra al máximo, puedes acceder a soporte humano para intentar acelerar tus casos activos en Facebook. Cuando escribes o llamas al soporte humano, muchas veces, sin embargo, no hay nadie. El chat se bloquea y pasan días, semanas. Y cuando finalmente te contestan, recibes mensajes automáticos, respuestas inútiles, de agentes desinformados o directamente te borran ese chat, como si no hubiese pasado nada. También puedes intentar escribir a ip@fb.com, el correo electrónico de Facebook dedicado a las infracciones de propiedad intelectual. Ese correo supuestamente atendido por personas, no importa cuán grave sea la situación, te responde que debes usar los mismos formularios de derechos de autor que ya llenaste varias veces, y así sucesivamente. Puedes contactar con quien quieras, con Facebook, con la policía, con el FBI, con el ejército norcoreano, con la ONU, con quien quieras, y no pasa nada. Cuando por fin revisan tu perfil y revisan tu reporte, el daño ya está hecho. La página ya consiguió sus visualizaciones, ya monetizó y Facebook ya ganó su parte. Y el creador original perdió tiempo, dinero y muchas cosas más. Al final, después de tal vez mucho tiempo, Facebook sí elimina esas páginas por infracciones de derechos de autor, pero después de mucho tiempo. La mayoría de las veces retiene sus últimos ingresos mensuales. Así que primero gana con la piratería y después retiene las ganancias, pero las ganancias finales, pero siempre gana. Y al fin y al cabo, el pirata crea otra página, vuelve a hacer lo mismo y el proceso es un círculo vicioso que empieza, termina y vuelve a comenzar. Un círculo perfecto de piratería. Nada más imaginen, esta pseudopágina que se llama Tras la Historia consiguió más de 600,000 seguidores en solo 5 meses, publicando contenido ilegal una y otra vez, desde febrero del año 2026. Aquí en YouTube existe una herramienta llamada Copyright Match Tool. Si alguien sube un video muy parecido al nuestro, podemos detectarlo y actuar rápidamente. En Facebook y TikTok la situación es mucho más complicada. Hay gente que puede republicar contenido ajeno una y otra vez. Y el creador original tiene que perseguirlos una y otra vez y llenar formularios y reportarlos constantemente, porque desaparecen y lo vuelven a hacer. Y la mayoría de las veces la acción contra esas personas es demasiado lenta, porque obviamente saben que todo se viraliza rápidamente. Facebook tiene una herramienta llamada Rights Manager, donde supuestamente puedes subir videos originales y protegerlos. Nosotros aplicamos y nos rechazaron, porque según ellos no pudieron verificar que nuestro contenido es nuestro. Aparentemente, nuestros contenidos no son lo bastante nuestros para protegerlos, pero otros sí los pueden republicar. Incluso si nosotros los publicamos antes de esta pseudopágina Tras la Historia en Facebook. Por ejemplo, esto pasó hace un par de días con el reel de Deng Xiaoping. Nosotros publicamos nuestros videos como reels para anticiparnos a Tras la Historia. Y aún así, Tras la Historia publicó Deng Xiaoping 3 días después, sin ningún problema, aunque nuestro video ya estaba publicado. Lo más gracioso es que Kurgersat ya hizo un video sobre esto aquí en YouTube, que se titula Cómo Facebook se está robando miles de millones de visualizaciones, y lo hizo hace 10 años. Para concluir, esta situación nos obliga a expandirnos a otras redes sociales, no porque queramos, es más trabajo, sino para defender nuestros derechos y la producción del trabajo que hace todo el equipo. Estas plataformas fuera de YouTube han encontrado la forma ideal, la forma perfecta para tener siempre contenido que publicar, y no es suyo. Obligar a los creadores a subir sus videos en ellas también para protegerlos, antes de que alguien más lo haga por ellos, ¿no? Y nos obliga a poner marcas de agua 1 cada 2 minutos en todos nuestros videos, así como decir el nombre del canal constantemente, para que sea mucho más difícil robarlos, o un poquito menos fácil. Esto es todo lo que queríamos decirles en este video y realmente gracias por todo el apoyo, gracias por estar viendo este canal. Y un agradecimiento especial a nuestros miembros, Sandro Flores, Bacoldi, Lucía Ordóñez y Luis P. Y como siempre recuerden que si se suscriben como miembros o hacen una donación, añadiremos su nombre al final de
todos nuestros videos. De verdad significa muchísimo para nosotros. Solo como dato curioso, les recuerdo mi nombre, soy Francisco Hassan, soy la voz de este canal, porque muchos ponen que soy IA, pero no soy IA. Y agradezco también a Vlad por invitarme a colaborar en este canal. Vlad es el autor original de esta idea, es el autor de toda la idea de La Rata Gorda y Santi es la editora. En unas 2 semanas publicaremos nuestro nuevo documental ya con estas características. Este documental se llamará Cómo Batista, Castro y Estados Unidos destruyeron Cuba, la Revolución Cubana. Espero que les guste. Soy Francisco Hassan. Vlad. Santi. Y este canal es La Rata Gorda. Un abrazo y muchas gracias.